Hola, buenos días, ¿cómo están? Feliz lunes. ¿Qué? Feliz lunes. Muchas gracias por estar con nosotros en La Esposa del César. Yo soy Michelle Levien y La Esposa del César es el proyecto de Strainer para platicar de corrupción y de anticorrupción con palabras que todos podemos entender y bueno, para que podamos combatir a la corrupción con algo más que solamente con buenas intenciones. ¿Qué es Strainer? Strainer es un buró que solamente se dedica a hacer trabajo de anticorrupción. Ayudamos a las organizaciones a combatir la corrupción o a resolver problemas de integridad que tengan adentro de ellos, y parte de nuestro trabajo es compartir este conocimiento con ustedes. Perfectísimo. Como en cada programa vamos a platicar de una noticia, un caso y una tipología. Vamos a la noticia. Hoy tenemos dos notas importantes. La primera es pues extremadamente técnica o muy parte del mundo técnico legal. Vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Se hizo la nueva ley anticorrupción de Irlanda. Ok, vamos en orden. Existe la OCDE. La OCDE es, como ya muchos de ustedes saben, es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Es una organización internacional, se reúnen varios países desarrollados y ellos tratan de hacer mejores políticas. Es un tanque de ideas y de generar mejores políticas para que la gente en todo el planeta viva mejor. Ha sido llamada el Club de los Ricos y es porque son puros países que ya están desarrollados tratando de ayudar a los que no lo están tanto con sus problemas. Uno de los problemas que aborda la OCDE es la corrupción y la forma en la que lo hace es que tiene una convención, un tratado donde hay varios países y ese tratado habla de anticorrupción. En ese tratado los países se obligan a tener leyes anticorrupción buenas, con ciertas características. Ok, uno de esos países es Irlanda. Irlanda aprobó una ley para combatir el cohecho internacional, salir de tu país a pagar sobornos a otro lugar, y la presentó a la OCDE para su revisión. ¿Qué significa? ¿Que la OCDE les dice a los países qué hacer? No es exactamente así, pero para seguir siendo parte del club y seguir teniendo todos los beneficios de ser parte del club, pues ellos te hacen recomendaciones a ti como país y tú las implementas, y mientras mejor las implementes, pues mejor estás con tu club. Ok, en 2018, Irlanda aprueba su ley anticohecho internacional y en esa nueva ley se contemplan distintas cosas. Específicamente la ley se trata de hacer que sea un delito salir de Irlanda a pagar un soborno al extranjero. Hasta ahí todo muy bien. La ley en ese sentido sí cumple con lo que tiene que cumplir. El principal problema viene con lo que nosotros llamamos doble criminalidad. La ley de Irlanda dice que es delito salir de Irlanda a pagar un soborno a otro país, siempre y cuando esa conducta también sea un delito en el país en el que se pagó el soborno. Y eso pues nos echa para abajo todo. ¿Por qué? Porque en primer lugar, el primer artículo de la Convención de la OCDE dice que el delito de cohecho internacional, soborno internacional, debe ser autónomo. El delito que cada país apruebe debe ser autónomo, no debe depender de la legislación de otros países. ¿Por qué? Pues porque esto lo único que hace es que nos va obstaculizando las cosas y nos mete en un mar de burocracia. Esa es la realidad de las cosas. Cuando un país depende de que otro país diga que algo es delito, la telaraña procesal se hace gigantesca, y esto fue lo que pasó con Irlanda. ¿Por qué es grave esto? Bueno, primero porque Irlanda es miembro pleno de la OCDE y de la Convención desde hace mucho tiempo, y ya, para que se den una idea, esta convención es de 2009 y ellos se tardan hasta 2018, 9 años, en aprobar esta ley. Entonces ya van un poco retrasados. Irlanda ha sido criticada por varias razones y aquí es donde la cosa se pone más relevante. Una de las razones por la que Irlanda ha sido criticada en otros paneles, también dentro de la OCDE, es porque la llaman una especie de remanso fiscal, o lo que llaman paraíso fiscal. Paraíso fiscal a modo. ¿Qué es lo que está haciendo Irlanda? Irlanda, al tener leyes que son más suaves con los contribuyentes, con las empresas, y les ponen menores impuestos, pues atraen a más empresas y generan un beneficio tal vez a corto plazo para ellos mismos, pero generan un daño, un perjuicio para el resto de los países. Es lo que llamamos erosión de la base fiscal. Son palabras medio ñoñas, pero no se preocupen, en la tipología vamos a explicar bien cómo funciona. La noticia aquí es que cuando Irlanda presenta esta ley, la ley se somete a evaluación, la OCDE la evalúa y justamente en esta semana el grupo de trabajo de cohecho, esta división de la OCDE que revisa las leyes de corrupción, le dijo a Irlanda, no estás cumpliendo con la convención. Y esto pues
tal vez puede parecer muy tonto, pero para la gente que se dedica a esto es un poco vergonzoso que la OCDE nos diga no estás cumpliendo. Esa es una de las notas y naturalmente tenemos que platicar de una nota que es un poquito más escandalosa y que se tiene que abordar porque es además fresquísima, muy nueva. Es justo de hoy por la mañana. Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto fue presidente de México de 2012 a 2018 y él es infame porque se le acusa de haber sido uno de los presidentes más corruptos de México. Estas acusaciones son las que han salido en los medios y las dicen personas que no aportan pruebas, es decir, no son acusaciones formales. No es que sean falsas, sino que no son serias, no están sustanciadas. O al menos eso parece ser hasta hoy. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, pues el gobierno tiene una Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es este ministerio, esta división que se encarga de recaudar impuestos, de cobrar impuestos y de todas las cuestiones de impuestos y financieras. Dentro de la Secretaría hay una división que se llama Unidad de Inteligencia Financiera. Ya hemos platicado de ella. Es este pedacito del gobierno que se encarga de revisar las finanzas y de revisar las operaciones financieras, las operaciones de dinero que puedan tener que ver con lavado de dinero. El trabajo que ellos hacen es bastante técnico. Realmente no se ponen a investigar si uno hace operaciones de más de $10,000 en efectivo. Sí que lo hacen y sí que tienen que enterarse de eso, pero el trabajo que ellos hacen con sus investigaciones es mucho más minucioso. Gran parte de su trabajo se centra en la reconstrucción de operaciones, lo que llamamos auditorías forenses o reconstrucciones forenses financieras. Básicamente toman uno o dos datos relacionados con personas ya en concreto, cosas que estén documentadas, y empiezan a seguir el rastro del dinero sin tener los documentos para hacerlo. Es un poco, pues sí, como la medicina forense, como lo dice su nombre, pero aplicado al tema de finanzas, y se necesita conocer mucho de economía y mucho de finanzas y de contabilidad y de auditoría. Ok. El titular de esta unidad es el señor Santiago Nieto, es una persona que ya ha sido conocida y tiene una buena reputación por combatir la corrupción. Señaló en una entrevista que todos los indicios que van teniendo sobre distintas redes de corrupción y redes en particular de extorsión apuntan hacia Peña Nieto y hacia su círculo más cercano. En este caso habla en particular de lo que nosotros llamamos el consejero jurídico de la presidencia. El consejero jurídico de la presidencia es el abogado de esa institución. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto había una persona que se encargaba de esa función, de revisar las cuestiones legales de la presidencia y, bueno, aparentemente esta persona también está implicada en una red de extorsión. ¿Por qué es importante esta noticia? Porque, bueno, primero, el primer mandatario, el presidente de la República, tiene que ser como la esposa del César. No solo debe ser intachable, sino que también debe parecerlo, cosa que aquí no estaba sucediendo. Y en segundo lugar, porque ya hemos encontrado distintas acusaciones de corrupción que presentan indicios que apuntan hacia Peña Nieto. El caso de Rosario Robles es el ejemplo más icónico que se me puede ocurrir. Esta exsecretaria que también hizo desfalcos, lo platicamos en el programa anterior. Y bueno, pues ahora lo que toca es que la Unidad de Inteligencia Financiera haga esta reconstrucción de las operaciones financieras, de las operaciones de dinero, de la presidencia, de la consejería, del propio Enrique Peña Nieto, de sus cuentas personales, de la de sus familiares, de sus amigos, etcétera, para ver si efectivamente las operaciones que hacían estaban implicadas con actos de corrupción y con actos de extorsión. Desafortunadamente, como ya lo hemos platicado en varias circunstancias, utilizando el ejemplo de Odebrecht, parece que estas redes de corrupción llevan un solo hilo conductor y que todas tienen algo en común, un común denominador. Inclusive el caso Odebrecht puede ser común denominador para acusaciones de corrupción de Peña Nieto. Aquí también se implica a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, a algunos miembros del consejo de administración de Pemex en ese momento, secretarios, subsecretarios, etcétera, etcétera, etcétera. De hacerlo bien, esto significaría que se empieza a desmantelar una red de corrupción muy grande. Estamos viendo una tendencia muy importante en Latinoamérica de investigar y encarcelar a expresidentes por actos de corrupción. Sería muy deseable que México siguiera esos pasos siempre y cuando se den cuenta de que efectivamente hay corrupción. ¿Qué es lo que hace para mi gusto más relevante esta nota? Claro, expresidente corrupto, ok, todo el tema, pero nadie está hablando del presidente actual y de la administración actual. No estoy diciendo que ellos participen en estas redes de corrupción, no, pero ellos sí tienen el trabajo de llevar a la justicia todos los actos
delictivos, todos los actos ilegales que conozcan, tienen la obligación de llevarlo a la justicia. Y la pregunta que todos nos tenemos que hacer es, si se tiene esta información, ¿por qué hasta ahora se empieza a actuar? Y si no se actúa, ¿por qué no se está actuando? Es una postura muy cuestionable la que ha tomado el presidente de México de no concentrarse en el pasado y no concentrarse en rencores cuando se da cuenta o cuando puede tener en las manos una acusación de las más grandes por actos de corrupción de expresidentes en la historia. Vamos al caso. Como saben, Transparencia Internacional, esta organización internacional que es la campeona de la lucha contra la corrupción, cumplió este año 25 años y para conmemorarlo sacan una lista de los 25 casos más icónicos de corrupción en la historia, o lo que ellos consideran que son los 25 casos. Ellos dan su explicación, que es relativamente cortita, son casos todos muy complejos y aquí queremos hacer una revisión de cada uno de estos casos para platicarles nuestra versión o nuestra opinión acerca de ellos. Y hoy toca el caso de Ucrania y de Víktor Yanukovych. Perfectísimo. ¿Quién es Víktor Yanukovych? Yanukovych, yo puedo escribir esto bien, no necesito ayuda, perfecto. Víktor Yanukovych es expresidente de Ucrania. Él salió de la presidencia de Ucrania en 2014 en medio de una serie de revueltas muy complicadas que implicaron varias muertes por parte del Estado, muertes por parte de grupos insurgentes. No podemos decir que fue una revolución, pero sí fue una conmoción o un movimiento no pacífico, un movimiento violento que hizo que él saliera de la presidencia. ¿Por qué salió de la presidencia? Pues nada más por robarse $40 mil millones. Poca cosa. Ok, ¿cómo funciona esto? Víktor Yanukovych y sus amigos, su círculo más cercano, a veces personas dentro del gobierno, a veces personas fuera de gobierno, manipularon procesos, manipularon políticas y manipularon normas procesales para beneficiarse económicamente. Si les suena familiar esto es porque ya lo hemos explicado varias veces, es lo que llamamos corrupción política. Bien, ¿y qué es lo que hacían ellos ¿Cómo ellos cometían estos actos de corrupción política? Desde cosas tan simples como recibir sobornos para entregar procesos, para entregar permisos, para entregar licencias o beneficios a particulares, hasta cosas tan complicadas como ellos mismos generar operaciones que no existían para hacer pagos a empresas que tampoco existen, que son fantasmas, y después vaciar estas empresas y llevarse ese dinero. Se tiene la idea, o al menos se tiene documentado, que entre empresas fantasma constituidas en Austria, en Suiza y en otros lugares donde es fácil hacer este tipo de empresas fantasma, Yanukovych y su círculo cercano, como les comenté, lograron desfalcar el erario público de Ucrania por aproximadamente $40 mil millones. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho Ucrania al respecto? Bueno, pues después de que Yanukovych escapa de Ucrania y se va hacia Rusia, y ahora curiosamente nadie sabe dónde está, se va hacia Rusia, las autoridades empiezan a hacer investigaciones, a reconstruir las operaciones que había realizado y se dan cuenta de estos montos, pero también hayan cosas ridículas. Hayan una mansión en la que Yanukovych tiene cosas como un campo de golf, tiene colecciones de arte, tiene un galeón español reconstruido, un zoológico, una cosa obscena y ridícula, particularmente porque hay personas de las personas más pobres del mundo viviendo en Ucrania en condiciones completamente indignas e inhumanas. Al darse cuenta de esto y al reconstruir las operaciones, los tribunales de Ucrania hacen algo que se hace poco. Ya lo hemos platicado antes y hemos dado ejemplos, pero se hace muy poco. Hacen un juicio in absentia. Un juicio in absentia significa que se hace un juicio penal aunque la persona no esté, aunque el acusado no esté, y acusan a Yanukovych de alta traición. Seguramente han escuchado esta cuestión de alta traición en distintas noticias. Y bueno, ¿qué es lo que significa? Significa cometer delitos que son tan graves, tan horrorosos, que la víctima directa resulta ser el propio país, la propia patria. Y entonces uno vulnera a la patria, daña a la patria directamente con sus actos. ¿Qué actos son alta traición? Espionaje, sedición, ese tipo de cuestiones. Pues aquí Yanukovych lo juzgan por alta traición, lo condenan a 30 años in absentia, todavía pues, por supuesto no se ha presentado y está prófugo de la justicia, y empiezan con esto. Este proceso no se hace solamente para generar un poco de catarsis, no es una cuestión puramente emocional. Lo hacen para poder iniciar los procesos de recuperación de activos, porque se robaron tanto dinero que dejaron en quiebra al país. Y para las personas que saben de esto, para ustedes que saben de esto, dejar en quiebra un país es una cosa muy complicada. Los gobiernos
es muy difícil que puedan ir a bancarrota. ¿Por qué? Porque siempre tienen acceso a generar deuda autónoma y se presume que entre los gobiernos hay buena fe y hay una voluntad de auxilio. Entonces, siempre hay una alternativa, o casi siempre hay una alternativa, para que un gobierno solucione sus problemas financieros. Realmente tienen que hacerse las cosas extremadamente mal para que un gobierno entre en la bancarrota. Les voy a dar dos ejemplos que se me ocurren, el de Yanukovych o el de Venezuela. Y son dos ejemplos en los que los actos de corrupción y la negligencia pues han llegado al extremo de quebrar a un país. Al día de hoy, ¿en dónde estamos? Bueno, pues Ucrania, Víctor Yanukovych sigue prófugo de la justicia y Ucrania ha logrado recuperar aproximadamente 1.400 millones de dólares de los 40.000 que se lleva. Vamos a la tipología. Hoy toca platicar de lo que llamamos erosión de la base gravable o que la OCDE ha llamado BEPS. Vale, vamos en orden. Ya platicamos un poquito de la OCDE y de lo que hace la OCDE. La OCDE, entre otras cosas, ayuda con sus investigaciones en su tanque de ideas, en su función de tanque de ideas, a generar políticas y a identificar problemas serios que pueden tener los gobiernos. Uno de los problemas que han identificado es lo que ellos han llamado BEPS, erosión de la base gravable y cambio de utilidades, por sus siglas en inglés. ¿Qué es la erosión de la base gravable? Las primeras dos letras. Todas las personas, todas las empresas que generan dinero, generan utilidades. A mí operar me cuesta cierta cantidad y gano cierta otra, pues esta diferencia es mi ganancia, es mi utilidad. Y esas utilidades deben pagar impuestos. Esto pasa en todos los países. Esa utilidad, ese porcentaje que ya es después de las deducciones, después de todo, y es lo que ya como empresa, yo como empresa me gané de ganancia, de ganancia líquida, de utilidades, eso es lo que llamamos la base gravable. No quiere decir que es todo el monto de facturación, sino solamente, nuevamente, las ganancias. Esa base gravable es la cantidad que el gobierno toma en cuenta para aplicar un impuesto. Entonces, si yo hice una facturación de $100, pero de esos $100 solo 30 son de utilidad, pues esos 30 son la base gravable. Si el impuesto es de 33%, entonces me cobrarán solo $10, porque la base sobre la que cobran son los 30. Bien. La erosión de la base gravable es hacer trucos para reducir ese monto, pero no reducir. No es deshacernos del dinero, porque pues eso no tendría sentido, sino reducir el dinero con trucos contables, con trucos de contaduría y de finanzas, para que parezca que ganamos menos dinero. Y esto se hace a través de lo que llamamos precios de transferencia. Bien, ¿qué son los precios de transferencia? Es dinero que una división de una empresa le cobra a otra división de la misma empresa por los servicios que le presta. Y tiene sentido que esto exista. Si nosotros tenemos una empresa internacional y, por decir, nuestra matriz está en, digamos, Suiza y una subsidiaria está en México y utiliza la tecnología de la empresa suiza, pues tiene lógica que la empresa suiza le cobre a la mexicana, a la filial mexicana, por el uso de, por ejemplo, patentes. Tiene sentido. ¿Por qué? Porque de otra manera lo estarían haciendo gratuitamente y eso no es justificable. En términos de contabilidad, no es justificable. Cuando la cosa se pone fea, cuando abusamos del cambio de los precios de transferencia e inflamos los precios de transferencia para que parezca que le estoy pagando más a otra persona de mi misma organización. Es la misma familia y uno de los miembros de la familia le paga a otro de los miembros de la familia por utilizar servicios que estaban disponibles para todos, pero que sí son de esa persona. Tiene sentido, pero no hay que abusar de ello. Ok. ¿Por qué es relevante esto? Porque las empresas gigantescas lo utilizan para reducir los impuestos o la cantidad que tienen que pagar de impuestos dramáticamente. Y les voy a platicar un ejemplo y ahora va a tener sentido con lo que platicamos en la noticia. El ejemplo más clásico que se nos ocurre es el ejemplo de Apple, que aunque es una empresa que está basada en California, se constituye legalmente, su papeleo, su creación se hizo en Irlanda. Y es un país que, como lo comentamos, ha sido acusado de ser un remanso o un paraíso fiscal precisamente por estas cuestiones de erosión de la base gravable. Las leyes irlandesas permiten que las empresas paguen impuestos de aproximadamente 1/3 de lo que se está pagando en el resto del mundo. Si, por ejemplo, en California, una empresa constituida en California tiene que pagar 25% de impuestos
sobre la renta, sobre sus ingresos, en Irlanda estaría pagando aproximadamente 12.5%, mucho menos de la mitad. Lo que hace, la razón por la que hacen esto estos gobiernos es para atraer ese tipo de inversión, cobrarles a corto plazo cierta cantidad que es menor a las empresas, y las empresas pueden pues cambiar, modificar, maquillar sus números para pagar menos impuestos. Y no es la única empresa que lo hace. Esta es notoria porque ya se le impuso una multa muy grave, muy seria en la Unión Europea de más de $1,000 millones por evasión fiscal. Pero muchas empresas del ramo de la tecnología están constituidas en Irlanda, y específicamente del ramo de la tecnología y de la innovación, porque los impuestos por la explotación de patentes de propiedad intelectual son todavía mucho más bajos. Y bueno, esto es lo que conocemos como erosión de la base gravable. Se le llama erosión, ¿por qué? Porque la reducimos. Pues muchas gracias por estar con nosotros, espero que lo hayan disfrutado mucho. Esto fue La Esposa del César, yo soy Michelle Levien y los dejo como siempre pidiéndoles que por favor denuncien todos los actos de corrupción que se encuentren, pero que lo hagan con cuidado. Si no están seguros de que lo que están viendo es corrupción, o no están seguros de que, no están convencidos de que ustedes están completamente, físicamente seguros, no hagan nada. Por favor, acérquense a alguien que les pueda ayudar con esto. Con mucho gusto nos pueden escribir a info@strainer.mx o entrar a strainer.mx y seguir la información hasta en la parte de hasta abajo de la página, seguir las instrucciones para hacer una denuncia a través de la red oscura, y con mucho gusto les vamos a poder ayudar. Lo más importante es su seguridad y bueno, por favor denuncien, alcen la voz, y muchas gracias por estar con nosotros en La Esposa del César. Que tengan feliz noches.